Imagina por un segundo que tienes entre tus manos un objeto que es capaz de satisfacer absolutamente todas tus necesidades. Una cosa que con su sola existencia sería capaz de solucionar prácticamente todos tus problemas. Un ente perfecto que sería capaz de satisfacer tu existencia material con el simple hecho de existir. Estas características son justamente las que describen objetos mitológicos como el Santo Grial, aquella copa de la que Jesús bebió vino en la última cena y que de alguna manera obtuvo algún tipo de poder místico que la dotó de grandes poderes, poderes divinos. Y de hecho, el solo pensar en que este objeto puede existir ha llevado a mucha gente, y esto es increíble a lo largo de la historia, a buscar este objeto. Y no lo han conseguido. Y que estas personas hayan fracasado, que no hayan podido conseguir el Santo Grial, es la razón por la que tú y yo tenemos problemas. Sí, el hecho de que el Santo Grial no exista, o por lo menos no lo hayamos descubierto, es lo que ha hecho que tengamos que inventar cosas como la economía. Pero antes de comenzar, quiero comentarte que si quieres ayudar y colaborar para que siga subiendo contenido, recuerda que puedes suscribirte al canal. Es totalmente gratis y para mí sería de mucha ayuda. Y además, si quieres tener beneficios, si quieres tener acceso exclusivo a contenido, si quieres votar por los próximos temas de videos, échale un vistazo a la información que hay aquí debajo para que veas cómo puedes hacerte miembro y apoyar aún más directamente al mantenimiento de este canal, ya que se siga subiendo contenido al mismo. Y es que vamos a ver, primeramente, ¿estamos de acuerdo con que un objeto de estas características que sea capaz de satisfacer absolutamente todas tus necesidades simplemente no existe? Y como no existe y tenemos necesidades que cubrir, hemos tenido que recurrir a la producción. Producimos cosas para poder satisfacer nuestras necesidades. Inventamos el concepto de producción. Tomamos las distintas materias primas, objetos y cosas que tenemos a nuestra disposición y comenzamos a transformarlos con el único objetivo de poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué nos da frío? Pues entonces hacemos vestidos. ¿Qué nos da hambre? Hemos inventado un montón de comidas a partir de cosas que ya nos brinda la naturaleza. ¿Que estamos aburridos? Hemos producido entretenimiento. Producimos porque tenemos necesidades. La cosa es que, aunque hasta este momento todo marcha muy bien, lo cierto es que producir tiene una contrapartida y es que es bastante agotador. Si tú y yo tuviéramos que producir absolutamente todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, posiblemente ni siquiera estuviéramos aquí. Y es que piénsalo, ¿cómo rayos podrías producir tú mismo tu propia electricidad o podrías hacer que llegue agua a tu baño? Si queremos vivir medianamente bien y si queremos satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades, teniendo en cuenta que una vez que cubrimos unas necesidades aparecen otras, obligatoriamente nos vemos forzados a tener que juntarnos con otras personas, producir, pero en conjunto. Reconocemos que tenemos una limitación física, que no podemos hacerlo todo y tenemos que buscar otras personas y comenzar a hacer cosas. Y hasta aquí también va todo bien. Y de hecho, esta interacción con otras personas comienza a crear un nuevo espacio de conocimiento compartido, donde empezamos, por ejemplo, a desarrollar habilidades en ciertas áreas y esas habilidades comenzamos a compartirlas con los demás. Y no solamente las compartimos con los demás que nos rodean en un momento en particular, sino que además empezamos a heredar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Cada quien es bueno en una cosa, cada quien es bueno produciendo algo, cada quien tiene habilidades especiales para realizar alguna actividad, cada quien tiene ventajas en algunas áreas y todo esto lo que nos permite es comenzar a crear un espacio de conocimiento que permite al mismo tiempo la producción de nuevo conocimiento relacionado específicamente a la producción. Un área, por llamarlo de alguna manera, técnico-productiva. Y este surgimiento del área técnico-productiva nos lleva a la creación de nuevos conceptos y empezamos a hablar de cosas como la demanda.
empezamos a darnos cuenta que hay cosas que podemos producir más porque la gente la pide más o tenemos que producir menos porque realmente la gente no pide tanto esas cosas. En base a nuestras necesidades comienzan a surgir otros conceptos relacionados a la producción, a nuestro comportamiento, a nuestros gustos, a un montón de factores que empiezan a complejizar el tema. Comenzamos a darnos cuenta de cosas como que producir conlleva un costo, que esos costos están vinculados a volúmenes de producción. En fin, de repente empezamos produciendo pan y terminamos hablando sobre la demanda elástica agregada en los productos marginales brutos. Es que de verdad, qué triste que no hayamos descubierto todavía el santo grial, porque podría, mira, curarnos enfermedades, podría ayudarnos a mejorar nuestras habilidades. De hecho, yo leí hasta que podía ayudarnos a vencer vampiros. ¿Cómo podemos vivir sin un objeto que nos permita curar a humanos de ser vampiros? Explíquenme. La cuestión es que toda esta evolución del conocimiento relacionado a la producción, relacionado a la interacción, el habernos juntado con otras personas, nos llevó al mismo tiempo a un problema bastante complejo, la distribución de la riqueza. Y es que es evidente, si todos nos ponemos a producir, luego ¿cómo vamos a distribuir todo lo que hemos producido? ¿Cómo? ¿Cómo repartimos ahora todo esto que hemos creado? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Quién se queda con qué? Y es que esa es la base de gran parte de los conflictos y problemas que tenemos actualmente. Y si te das cuenta, todas estas preguntas que he venido planteando desde el inicio del video son las que intrínsecamente trata la economía, intenta responder la economía. Y en base a esta lógica derivada de la producción, podríamos interpretar o entender el mundo en tres grandes situaciones, en tres grandes dimensiones, en tres grandes opciones, como en Pokémon cuando te dan a elegir los tres primeros Pokémon para empezar la partida. El primer gran estado del mundo a nivel de producción es si producimos lo mismo que consumimos. La producción es exactamente lo mismo a lo que se consume. El segundo gran estado en el que se puede encontrar el mundo es si la producción es mayor al consumo. Lo que estamos produciendo sobrepasa en gran medida o en poca medida, lo importante es que lo sobrepase lo que estamos consumiendo, lo que verdaderamente necesitamos. Y esto comienza a dinamizar todas las interacciones subsiguientes al hecho de producir. Porque claro, si yo produzco más de lo que realmente se necesita, eso abre las puertas a poder intercambiar ese sobrante por cosas adicionales o tener que desecharlo, como pasó con Funko Pop hace un año aproximadamente, donde tuvieron que desechar 30 millones de dólares en Funko Pops porque produjeron más de lo que la demanda realmente estaba pidiendo. Comienza a dinamizarse la cosa. Y luego tenemos, como imaginarás, una tercera opción y es en donde la producción es menor, no llega a cubrir realmente lo que se necesita. La producción es menor al consumo, una situación que puede generarse de forma fortuita porque no tenemos la capacidad de producir todo lo que se necesita, pero también podría generarse de manera artificial para poder generar algún tipo de escasez que permita hacer negocio con ello. Como les digo, permite dinamizar mucho más una sociedad que ya es compleja y que ya parte de personas que tenían necesidades y que lo que querían era simplemente hacer vestidos porque tenían mucho frío. Y lo peor es que independientemente de cualquiera que sea la situación en la que el mundo esté en este momento, en cualquiera de las tres situaciones, pues los economistas se la van a arreglar para decir que estamos en crisis, porque siempre estamos en crisis. Es que además el santo grial permite hasta mejorar y optimizar el crecimiento de las plantas. No solamente te cura enfermedades, no solamente mata vampiros, sino que además tiene la posibilidad de ayudar a las plantas a hacer la fotosíntesis. ¿Dónde está escondido el santo grial? ¿Podríamos hasta solventar el problema del calentamiento global con esto? Probablemente. Y sí, te debes estar preguntando, bueno, pero ¿a mí qué me interesa todo esto? ¿Para qué yo necesito realmente saber de economía? La cosa es que sí nos interesa, sobre todo porque gran parte de esta complejidad nos afecta en nuestro día a día, nos afecta en nuestras operaciones cotidianas
y nos afecta de hecho a nivel operativo, sobre todo pues estando en este canal donde solemos hablar de administración y si te interesa justamente esta área, vas a ser administrador y vas a trabajar en una empresa, pues esto realmente te importa mucho. La complejidad del proceso económico que se esconde dentro de la necesidad de producir para poder satisfacer las necesidades del ser humano nos lleva a plantearnos cuatro grandes interrogantes para poder tomar decisiones. Los cuántos, los cómo, los dónde y los quiénes, que serían cuatro. ¿Cuánto hay que producir? ¿Cómo hay que producir? ¿Dónde hay que producir? ¿Y quiénes van a producir? Y puede parecerte irrelevante hacerte estas preguntas, pero realmente todo el mundo actual se mueve en base a estas cuatro preguntas. Cuando tú detectas una necesidad, vale, yo puedo atacar esa necesidad con esto que he inventado. He inventado este taponcito de plástico porque hay gente que lo necesita para algo. Ok, perfecto. Pero ¿cuántos taponcitos de plástico, cuántos? ¿Cuántos necesito producir realmente? ¿De dónde salió este taponcito? Pero también tienes que preguntarte, vale, ¿cómo lo vas a producir? ¿Lo voy a producir en mi casa? ¿Voy a comprar maquinaria para producirlo? ¿De dónde demonios hago el plástico? Busco en YouTube tutorial de cómo hacer plástico. De verdad, ¿cómo se hace el plástico? En serio, es una pregunta verídica. También tienes que preguntarte dónde lo vamos a producir aquí, lo vamos a producir en China para que salga más económico, lo vamos a producir, ¿dónde lo vamos a producir? Y por último, ¿quiénes? Lo voy a producir yo, que no tengo la menor idea de plástico, ni siquiera sé de dónde salió esto, porque estaba aquí en la mesa. Lo voy a producir yo, lo va a producir alguien que realmente sepa de plásticos. ¿Quién va a hacerlo? Esa es la razón por la que estudiamos economía, porque estamos condenados a hacernos siempre estas cuatro preguntas, por lo menos hasta el momento en que alguien, por favor, descubra dónde está el Santo Grial.